Hola, alumnos de quinto semestre, no, de sexto semestre. ¡Uy, qué barbaridad! Es que quiero tenerlos un semestre más todavía. Alumnos de sexto, la integral definida. Ya vieron ustedes un ejemplo varios ejemplos de las sumas de Riemann. Y básicamente, ¿qué dicen? Algo muy simple. Si tú tienes una curva, tú podrías calcular el área bajo esta curva, ¿verdad? ¿Y cómo lo podrías hacer? Pues haciendo rectángulos, ¿verdad? Un rectángulo que llegue hasta esta altura, y esta altura yo sé que es f de a, ¿verdad? Si este rectángulo tiene los puntos A y los puntos B. O bien pudieras tomar toda esta altura, que sería la función evaluada en B, f de B. Ya vimos que eso tiene una desventaja. Si tomas f de a, entonces tu rectángulo nada más va a llegar hasta aquí. Te va a hacer falta todo esto que está en verde para poder determinar el área de la curva. Además, acuérdate que estos son muchos rectángulos, ¿verdad? Pero tomé solamente uno de ellos y lo amplifiqué. Por el otro lado, si tomas f de b, entonces te va a quedar área sobrante y vas a llegar a una aproximación de la curva. Ahora, imagínate que delta x, que es este espacio que está entre a y b, b menos a, entre a y b, todo este espacio, suponte que delta x es tan pequeño que tiende a cero. Tiende a cero. Límites. Claro, límites. Para eso estudiamos límites. Si este rectángulo es tan delgadito que casi tiende a cero, pues entonces la diferencia entre B y A es minúscula. Este rectángulo va a ser pequeñito, 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 pequeñito. Entonces el excedente o el sobrante o el faltante, ¿verdad? Esta región verde o esta región roja va a ser también muy pequeña, casi cero. Si la anchura de este rectángulo se vuelve casi cero, los excedentes, rojo o verde, faltante o excedente, también serían casi cero. Sí. Entonces, si esto es tan pequeñito, pues ya va a ser irrelevante si es FA o es FB, porque van a estar pegaditos. Si esto lo hacemos muy chiquito, FA o FB va a ser casi lo mismo. Ok, pero entonces tendría yo que hacer una suma infinita. Sí, una suma de rectángulos, de áreas de rectángulos. Sí. Entonces podemos definir que el área va a estar dada por la sumatoria desde 1 hasta n de la base, de la altura f de xy, que sería un punto por aquí intermedio, pero acuérdense que ya dijimos que cuando delta x tiende a 0, pues esto, fa o fb, es f de este xy, y por la anchura, delta xy, pero delta xy lo estamos haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Ok, y esto entonces me daría el área. Sí, eso me daría el área. Muy bien, a ver, pero esa sumatoria, y tú me estás hablando de integral definida, ¿qué tiene que ver la integral con esto? Ahí te va la definición. Pues vamos a definir la integral definida por el punto A y B, el área bajo la curva entre A y B, la vamos a definir por la integral de la función por su diferencial de x. Es decir, va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la sumatoria de la altura multiplicada por la base. F de xy me va a dar la altura y delta xy
es el ancho, ¿sí? Pero estamos diciendo cuando delta xy tienda a ser 0. Entonces esta sumatoria que aquí se ve con errores, al hacer esto infinito, el número de errores pues casi se desaparece y se vuelve 0, y entonces esta integral de la función de la curva me va a dar el área con una gran exactitud. De acuerdo a la definición que acabamos de ver, hagamos este problema. Encuentra el área bajo la curva y igual a x cuadrada en el intervalo de 1 a 3. Muy bien, una pequeña grafiquita. Ya conozco y igual a x cuadrada, es una parábola que pasa por 0, ¿verdad? En 1 pasa por 1 porque 1 al cuadrado es 1. En 2 toca con 4 porque 2 por 2 son 4. Y en 3 toca con 9 porque 3 por 3 es 9. Esta que está aquí es mi curva. El área bajo la curva sería la que está en verde. Y tenemos aquí un límite que es el eje de las X. Aquí me debería de decir el área bajo la curva y igual a x cuadrada y el eje X. Ah, ok. Aquí está el eje X. Entonces solamente se refiere a esta área. Porque si me dice y igual a x cuadrada, pues continuaríamos hacia abajo, ¿verdad? Y quién sabe qué valor sería eso. Pero el área bajo la curva y igual a x cuadrada y el eje X ya me da un límite. El área bajo la curva y el eje X. Ah, ok. Ahora sí está más entendible. Y decíamos que va a ser la integral de la función en el intervalo de 1 a 3. Ah, órale. La integral de la función en el intervalo de 1 a 3. Lo único nuevo para ustedes es que ahora entran los intervalos de 1 a 3. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es integrar. El área va a ser igual, la integral de x cuadrada de x cúbica sobre 3. Pero ahora la vamos a evaluar, así se dice, entre 1 y 3. Tenemos un límite inferior a, que es igual a 1, y un límite superior 3, que es igual a b, ¿verdad? Como lo habíamos puesto en la definición. Pues primero evaluamos esta función para el límite superior. Es decir, sustituimos este valor, 3 al cubo entre 3. ¿Y qué creen que vamos a hacer ahora? Restarle el límite inferior. Menos 1 al cubo sobre 3. Por cierto, ¿ya vieron que desapareció la c a la hora de integrar? Ya no la usamos, porque en integrales definidas ya estamos sacando valores. Ya no necesitamos la c, ya es una aplicación directa de la integral. 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 entre 3, 9. Menos. Solamente el 1 se eleva, ¿verdad? Al cubo. 1 por 1, 1 por 1, 1. Entre 3, 1 tercio. Oye, un 9, ¿cuántos tercios son? 9 por 3, 27 tercios. Menos 1 tercio, 26 tercios. ¿Y eso a cuánto equivale? Pues saca la calculadora. 26 entre 3, 26 entre 3, pues es igual a 8.66. 66. 8.66. Todo esto son 8.66 unidades cuadradas. No nos olvidemos que es un área. O sea, si esto lo dividiéramos en cuadritos así, ¿verdad? Y contáramos cuántos de esos cuadritos enteros hay, pues nos saldría que tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, y aquí pues ya no son enteros, ¿verdad? Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los pedacitos me darían 8.66 cuadritos. Esto es la integral definida. Esto es encontrar el área bajo la curva. Hacer la integración de mi función y evaluarla en un límite superior y restarle el límite inferior. Así de sencillo. Así de fácil. Vamos a hacer ejercicios de tarea.
Se los pongo. Vamos a comenzar con unos muy sencillos, muy simples, y después nos vamos a cosas más difíciles. Que estén muy bien. Gusto en saludarlos.